Pero lo cierto es que cuando tomas conciencia que piantaste para el otro lado y no te quisieron por un montón de razones que creo entender, además, porque la vida se te puede piantar así, porque alguien caprichosamente corta el hilo. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Y como hay que aprovechar el tiempo, a mí me da la sensación que esta discusión es bellísima para saber qué hacemos cada uno de los que estamos acá. ¿Para qué hacemos historias? ¿Para qué contamos historias? ¿Nos las contamos a nosotros mismos? ¿Se la contamos al círculo íntimo en el cual nosotros nos sentimos bien y al cual queremos agradar porque venimos de ahí? ¿O se lo contamos a la gente? Yo estoy convencido que estos encuentros de historiadores regionales tienen una validez política excepcional. Ustedes están contando las cosas del lado de adentro y de lo cercano porque para valorar lo cercano hay que conocerlo. Y la historia contada desde Buenos Aires desprecia lo cercano. El sistema está pensado de esa manera. Valorar lo lejano y despreciar lo cercano. Porque pasa 300 kilómetros. Ahora, cuando vinimos a Villa Constitución a presentar el primer libro, Postales del ex cordón industrial del Gran Rosario, 1994, no se hablaba públicamente ni del Villazo ni de la represión. No se hablaba. Otra historia más, Villa Ocampo, norte profundo de la provincia de Santa Fe. Hay allí un instituto de profesorado de historia, 400 alumnos de historia. Se cumplían nada menos que 35 años de lo que fue el Ocampazo. El Ocampazo inaugura los asos de 1969. Es decir, hubo cordobazo, hubo rosariazos, hubo tucumanazo, porque el año empezó con una gran movilización que fue la Marcha del Hambre del 11 de abril del 69, que fue el Ocampazo. Pero contarles a ustedes el Ocampazo me da mucha vergüenza. Y ahí vi lo que generalmente se ve en las escuelas, la mirada de vaca. ¿Cuál es la mirada de vaca? ¿Vieron esa mirada totalmente indiferente? En donde te dejan los ojos, pero el que tiene los ojos está en otro lado. Entonces cuando vi esa mirada de vaca les pregunté, porque ustedes saben lo que fue lo que pasó. No. Y ahí la mirada de vaca se profundizó. Y vi cómo se empezaban a sonrojar las profesoras y los profesores de historia de ese Instituto de Historia de Villa Ocampo, recordando el aniversario número 35 del Ocampazo, tenía en sus estudiantes de historia la prueba más categórica y contundente que no conocía su historia cercana. Y fue mucho más impactante porque por allí levanta la mano un hombre de más de 70 años y que dice: yo me llamo Romualdo Carlos Caballero. Quiero contarles que yo fui el abanderado del Ocampazo. Yo estuve junto a Raimundo Ongaro y al padre Jacuzzi caminando en la marcha del hambre del 69. Y entonces yo le pido permiso a los oyentes, a las audiencias que estaban allí, y le digo: muchachos, seguramente ustedes habrán escuchado 1000 veces esta historia del abanderado del Ocampazo, que me lo cuentan porque yo no la conozco. Y el tipo lo primero que dice: no, esta es la primera vez que lo cuento públicamente. ¿Qué significa esa postal? ¿Por qué cuento esta postal? Porque eso significa el más fuerte sometimiento pedagógico que nos hacen para desvincularnos de lo cercano. Para decir: acá no pasó nunca nada, por lo tanto, ¿qué te puede interesar de acá? Y si vos no defendés el lugar en donde vivís, es muy fácil que hagan lo que quieran con el lugar donde vivís. Nunca vas a defender aquello que no querés. Nunca vas a defender aquello que no conoces. Cuando no conoces aquello donde vivís, no lo conoces, no lo querés y no lo defendés. Hay una fenomenal pedagogía del poder en eso. El desvínculo con la historia, el generarnos desprecio o esa idea que nos han sembrado tantas veces: la historia es aburrida. O te daban la historia de forma aburrida. ¿Por qué era eso? Porque había una pedagogía de desvincularte del lugar de donde venís. Porque cuando, insisto, vos no querés algo, muy difícil lo defendés.
Por eso es tan importante la historia de lo cercano y lo regional. Por eso es tan importante estos encuentros. Porque nos dan una dimensión humana y además de función social y política que tenga lo que hacemos. Pensemos lo que pensemos, seamos de izquierda, de derecha o de centro. Hablar de lo propio hace que se quiera lo propio. Cuando vos no hablas de lo propio y hablas siempre de lo lejano, en lo cercano te hace cualquier cosa, porque no te produce interés. Hay una milimétrica preparación de lo que significa la pedagogía del desprecio por lo propio y por lo cercano. Entonces allí también hay una complicidad con la mala historia, hay una complicidad con la mala educación, que termina siendo eso, complicidad que sirve para algo, para que el sistema tenga una garantía. Le mostramos siempre lo que pasa a 400 kilómetros para que nos dejen hacer lo que nosotros queremos en el lugar donde están ellos. ¿Qué muestra eso? En primer lugar, la historia no es cuestión del pasado. La historia puede hacer mención al pasado, pero esa mención del pasado tiene repercusión en el presente. Primera idea. La historia nunca termina hablando del pasado, tiene relación directa con el presente, cuestiona el presente de alguna manera cuando vos traes un hecho del pasado porque lo traes desde el presente. El historiador jamás trabaja desde el pasado, trabaja desde el presente. Me voy para atrás por tal razón y me interesa mostrar ese hecho por esta razón del presente en el cual yo quiero investigar. La prueba concreta de que la historia no muere está en estos hechos. No hay nada que la historia no pueda decir, no pueda acercar en relación con el presente que estamos viviendo. Reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, otro de los temas. ¿Qué se discute? El espíritu del año 62, hoy en el 2018. ¿Por qué se pensaba de esa manera? Otra vez, el 62 metido en el 2018. Entonces, ¿qué vemos acá? El carácter impostor del pasado. El pasado es un gran actor. Se presenta como diciendo, yo ya fui. Mentira. Ese pasado está abierto en el presente de alguna manera. Y está abierto, nos parece a nosotros, con dos vínculos concretos. Proyectos inconclusos. Muchas veces nosotros hablamos de sueños colectivos inconclusos. Por ejemplo, la Argentina. Ver en el trono a la noble igualdad. Ningún rey, ninguna reina. La igualdad. El gran sueño colectivo de la Argentina. La igualdad. Sueño colectivo inconcluso. O pesadillas impunes. No se investiga la historia, la justicia no lo quiere, no quiere meterse con la historia, porque la historia tiene una seducción irresistible, va a provocar algo en el presente, va a decir nombres y apellidos que son responsables de impunidades y nombres de apellidos de víctimas de esas impunidades. Entonces me parece que este maridaje de periodismo e historia tiene que ver también con lo que significa siendo la educación. ¿Para qué hacemos historia? ¿Para qué hacemos periodismo? ¿Para qué educamos? ¿Hacemos historia para nosotros solamente? ¿Para el espejo, la familia y los amigos? ¿O hacemos historia para que nuestro pueblo haga algo con eso? ¿Educamos de acuerdo a lo que nos enseñaron? ¿No educamos de tal manera que la conciencia del pibe tenga sentimiento de belleza, pensamiento crítico, libertad y transformación? ¿Hacemos periodismo simplemente para pedir permiso para informar de lo que se puede porque no sea cosa que se enoje el patrón del medio? ¿O hago periodismo para denunciar con nombre y apellido quién es el multiplicador del dolor en estas tierras? La definición no está ni en el periodismo, ni en la historia, ni en la educación. Está en esto que les decía al principio. ¿Qué diablos hacemos nosotros con este pedacito de cosmos que tenemos cuando vivimos? ¿Qué elegimos hacer? ¿Para qué hablamos? ¿Para qué contamos? ¿Para qué escuchamos? Por eso para mí es una maravilla y un privilegio estar acá. Estamos hablando de lo más extraordinario. Buscar en lo cercano nada menos que la respuesta para saber por qué hoy solamente la felicidad termina siendo el privilegio de unos pocos. Buscamos en lo cercano la necesidad de entender y de transformar la realidad para que justamente la felicidad sea un derecho de todos. Muchísimas gracias y disculpen.